El conflicto es diversidad de miradas, posiciones, decisiones frente a una realidad que genera una crisis. Pero una crisis, vuelvo a decir, etimológicamente significa cambio, oportunidad de cambio, y un conflicto y una crisis, por lo tanto, pueden ser oportunidades para crecer, para madurar en el amor, para superarlas, corrigiendo errores, corrigiendo defectos personales, defectos de la relación. El vínculo matrimonial es de origen natural, es de origen sagrado, es de origen divino. Dios creó la atracción y por lo tanto la invitación de las tendencias del enamoramiento a la unión matrimonial es aquello a lo que alude el sacerdote con lo que Dios unió. Pero es un hombre y una mujer concretos que desde su libertad llevan a la existencia un matrimonio concreto. Vendría a ser algo así en términos filosóficos, el matrimonio está como posibilidad para un hombre y una mujer. El vínculo está en potencia, pero se actualiza, es decir, se lleva a la existencia con el consentimiento matrimonial, es decir, con la decisión libre, con la entrega libre de un hombre y una mujer. Ese es el sentido de la frase, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Entonces el divorcio vincular no es admitido por la Iglesia Católica porque no es posible, porque la autoridad no puede disolver un vínculo que no creó, ni la autoridad civil, ni la autoridad eclesiástica. Vamos ahora al tema de la nulidad. La Iglesia también no admite el divorcio vincular, admite la separación personal y admite la nulidad. Y tiene tribunales eclesiásticos que ofrecen a los bautizados católicos la posibilidad de examinar la validez de su matrimonio, si su vínculo matrimonial fue válido. ¿Qué es una sentencia de nulidad? O dos sentencias de nulidad, porque se requieren en el proceso canónico dos sentencias para tener mayor certeza. Una sentencia de nulidad declara que pese a la apariencia de un matrimonio, ahí hubo una ceremonia, ahí hubo una expresión verbal del consentimiento matrimonial, quizás hubo años de convivencia, quizás hubo hijos, pero ahí no estuvieron presentes los elementos esenciales para que surja el matrimonio. Una sentencia de nulidad no significa negar que existió entre esas personas afecto, que existieron buenos momentos, que existió amor. Tampoco niega el carácter del matrimonial de sus hijos. No niega que hubo una historia, una familia. Lo que va a decir es si realmente, en una sentencia de nulidad concretamente dice, no existió entre este hombre y una mujer ese tipo de unión, que no es cualquier tipo de unión que llamamos matrimonio. Y quiero explicarte rápidamente cuándo un matrimonio puede ser nulo. Básicamente el principio lógico es el siguiente: todo efecto tiene una causa proporcionada que lo produce. El efecto estar casado supone la causa proporcionada, que es casarse. Y vuelvo a decir, no nos casa una autoridad, no nos casa una ceremonia. La ceremonia es el ámbito donde tiene lugar el consentimiento matrimonial, el papel es la prueba. Y el sacerdote es un testigo cualificado, los ministros del matrimonio son los novios para los católicos. Entonces, siendo los novios los protagonistas del consentimiento matrimonial a través de ese acto de entrega, si lo realizan, si ese acto de entrega de sí es total, respondiendo a las invitaciones del enamoramiento al solo y al siempre con vos, se produce el efecto que es estar casado. Si no hubo un acto de entrega total, si lo que se quería era otra medida de entrega, con otra persona, o no se tenía la plena libertad para expresar ese acto voluntario, o no se tenía la capacidad para vivir esa entrega que se realiza, o no existió las autoridades, el sacerdote con competencia para recibir el consentimiento, o si existieron determinados impedimentos que la Iglesia establece para, por prudencia, para hacer posible de la mejor manera la vida matrimonial, bueno, ese efecto no se produce. Es un principio de lógica. No hay causa, no hay efecto, no hay casamiento, no hay matrimonio. Vamos entonces a explicar brevemente cuáles son estas causas. Un primer grupo son los impedimentos matrimoniales. Bueno, evidentemente a determinada edad es imposible casarse porque la naturaleza humana no está preparada, no prepara al ser humano en esa fase de su desarrollo para la vida matrimonial. Un niño no tiene edad núbil, no puede casarse. Entonces hay un impedimento de edad, hay un impedimento de impotencia, la imposibilidad de realizar el acto sexual, que como sabemos es muy importante porque tiene un sentido procreativo, pero tiene un sentido unitivo. Une a los esposos. Entonces la imposibilidad de realizar el acto sexual por razones físicas y psíquicas, aunque sea muy dolorosa, aunque sea un drama, es una causal de nulidad del matrimonio. Hay impedimentos relacionados al ligamen. Si uno ya se ha entregado totalmente a otra persona, no puede volverse a entregar a otra.
lo exige la dignidad humana. Una persona merece que le entregues toda tu vida, no parte de tu vida, ni estar a prueba con esa persona por un tiempo. Hay impedimentos de rapto que afectan la libertad, impedimento de crimen, impedimentos de parentesco. No quiero darte una clase de derecho de canónico, simplemente que sepas qué es esto de la nulidad. Otro segundo grupo de causales de nulidad, de invalidez del matrimonio, podríamos llamarlas incapacidad para el consentimiento matrimonial. El consentimiento matrimonial es un acto voluntario. Uno se entrega a sí mismo con un acto voluntario. Y el acto voluntario tiene esta secuencia: advertencia, deliberación, decisión y ejecución. Dame $1 millón. Si adviertes qué te estoy diciendo y lo ponderas, puedes decidir si me lo das o no. Es decir, el acto voluntario tiene esta secuencia. Has advertido lo que te dije, has ponderado, deliberado y has decidido. Seguramente has decidido que no me lo darás. Bien, el acto voluntario del consentimiento matrimonial tiene también esta secuencia: advertencia de lo que se está haciendo, deliberación, decisión y ejecución. Hay una primer causal de nulidad que afecta la advertencia, es la falta de uso de razón suficiente. Puede ser por causas patologías graves como la psicosis que impiden el contacto con la realidad, o trastornos transitorios como puede ser, mentales transitorios como puede ser por efectos del alcohol o de la droga. Pero si uno no advierte que está haciendo, la voluntad no lo puede querer. ¿Quieres un bomay? Si estás escuchando bien, ¿quieres un bomay? Pues no puedes querer lo que no conoces, me estoy inventando la palabra. La voluntad sigue a la inteligencia, por lo tanto, si no ha advertido, no puede querer. Pero la segunda secuencia es el proceso de deliberación. ¿Qué significa ahora pasar de ser soltero a persona casada? Esa ponderación y esa deliberación, hay una causal de nulidad relacionada con esa, que es el grave defecto de discreción de juicio. Ciertos trastornos psíquicos, como pueden ser de dependencia psíquica, trastornos de personalidad narcisistas, pueden hacer que una persona, prese a advertir lo que está haciendo, no puede ponderar suficientemente qué significa en este momento estar entregándome a la persona que he elegido como cónyuge. Y finalmente hay una tercera causa de incapacidad consensual que se relaciona con la tercera secuencia del acto voluntario, que es la decisión, la ejecución, y es la imposibilidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. La persona puede advertir, puede deliberar, pero puede tener también alguna anomalía o algún trastorno de personalidad, cualquiera sea el nombre médico, pero cuyo efecto jurídico sea la imposibilidad de comprometerse respecto de estas conductas, porque no se tiene el gobierno y el dominio de sí para cumplirlas. Por ejemplo, ciertos trastornos que afectan, vuelvo a decir, el autocontrol de sí mismo, no importa el nombre médico, pero nadie puede comprometerse en lo que no puede cumplir. Detrás de la incapacidad matrimonial no hay una simple inmadurez para el matrimonio, hay una inmadurez inmadurable, hay una imposibilidad para la vida matrimonial, no simplemente una simple dificultad, porque si fuesen incapaces los inmaduros, los que nos casamos inmaduros, o con algún defecto, bueno, serían nulos todos los matrimonios. No, detrás de una nulidad, detrás de una incapacidad consensual, hay realmente una imposibilidad para la vida matrimonial. Dejemos entonces los tres supuestos de incapacidad consensual. Vamos ahora a un grupo de causales que yo le he denominado ausencia de consentimiento matrimonial. Ahí tenemos la simulación, total o parcial, la ignorancia, el error de hecho en la persona o en una cualidad directamente pretendida, el error de derecho y la condición de futuro y la violencia. ¿La simulación qué es? Es la no concordancia entre lo que se expresa verbalmente al momento del consentimiento matrimonial y lo que internamente se quiere. Simulación total, la Iglesia prima la voluntad interna, lo que internamente se quiso. Puede haber una persona en el momento del consentimiento querer el matrimonio solo para obtener la nacionalidad, o sea, no quiere ningún vínculo con esa persona. Eso es una simulación total, a pesar que verbalmente ha dicho, te quiero como esposa, te recibo como esposa, eso es una ficción total, porque lo único que quiere es la nacionalidad con esa persona. Simulación parcial es cuando algún tipo de vínculo se pretende efectivamente con esa persona, pero desprovista de sus elementos esenciales, de los fines y de las propiedades. Por ejemplo, el momento del consentimiento matrimonial no se tiene ninguna intención de dejar al amante, y nadie puede entregarse totalmente a dos personas al mismo tiempo, se entrega partido. O, por ejemplo, reservarse la apertura a la procreación. Implica no entregarse totalmente, que es el acto voluntario que casa, porque la posibilidad de la paternidad y la maternidad es efectivamente una potencia de la sexualidad. Si no la entregamos es como vender un coche, un auto, un carro y reservarse el motor o el chasis. No estamos entregando todo el auto.
Pues casarse es entregarse totalmente en tanto varón y mujer. Todo lo que uno es como varón y mujer, toda la capacidad de complementariedad que tiene un hombre y una mujer, todas las potencias y facultades que tiene un hombre y una mujer. Y una de ellas es la posibilidad de la paternidad y la maternidad. Por lo tanto, hay simulación parcial si no me entrego en esta dimensión de la sexualidad, que es la posibilidad de ser padre o de ser madre. O, yo me voy a dedicar exclusivamente a mi trabajo. Necesito una esposa para cuidar la casa y los hijos. Bueno, eso puede ser una exclusión del fin del bien de los cónyuges. Entonces, no hay concordancia entre las palabras expresadas, me entrego como esposo, te recibo como esposa, y lo que internamente se quiere, y esto se llama simulación. La ignorancia no hay que referirla a ignorar todo lo que estoy diciendo, que quizás uno no tiene acceso siempre a esta información, aunque debiéramos tenerla. Se refiere a un mínimo de conocimiento sin el cual se entiende el legislador canónico que no puede la voluntad querer el matrimonio. Como el ejemplo que te decía antes, quieres un bomay, si no sabes qué es un bomay no lo puedes quererlo. Bueno, si no hay un conocimiento mínimo de lo que es el matrimonio, la voluntad no lo puede querer. ¿Y cuál es ese conocimiento mínimo que exige la Iglesia Católica? Que al menos, dice, los que contraen sepan que el matrimonio es un consorcio, es decir, un proyecto de dos, un proyecto de vida, permanente, ni siquiera exige el conocimiento intelectual de lo que es la indisolubilidad del matrimonio, sino simplemente que no es una unión pasajera entre un hombre y una mujer ordenado a la procreación y educación de los hijos, y que para tender a este fin se requiere una cierta cooperación sexual. Ese es el mínimo que exige el derecho canónico, el derecho de la Iglesia Católica, para que no haya ignorancia. Error es otra causal dentro de este grupo que estamos analizando de ausencia de conocimiento, del consentimiento. Error puede ser en la persona, lo que se llama el error de hecho, el error facti, el error en la persona. Estoy de novio con una mujer que tiene una hermana gemela y en el momento de expresar el consentimiento matrimonial se pone la hermana gemela. Bueno, eso es un error facti en la persona, porque yo quería entregarme a esta persona concreta y está su hermana. Eso podría ocurrir en otros casos con problemas de faltas de sentido, por ejemplo, el sentido de la vista. Podría ocurrir el error en la persona. Otra causal es el error en cualidad directamente pretendida. No el error simplemente en las cualidades, porque también en ese caso serían nulos muchísimos matrimonios. No terminamos, no agotamos el conocimiento de una persona cuando terminamos el noviazgo. Lo óptimo es tener un conocimiento suficiente. Pero la lógica del error en cualidad directamente pretendida como causal de nulidad es que la cualidad que se pretende es prioritaria a la persona. Por alguna razón, en la biografía de esa persona se quiere casarse, por ejemplo, con una mujer virgen. Y si eso no ocurre, ha ocurrido, por ejemplo, en algunos casos recientes, si verificado que la persona no tiene la cualidad, inmediatamente se produce la separación, porque lo que se pretendía era casarse con algo, la cualidad, y no con alguien, y casa entregarse totalmente a alguien, no a algo. Esa es la lógica por la cual cae la validez en este supuesto. Error de derecho en las propiedades o fines del matrimonio cuando determina la voluntad. Esto significa que no simplemente el error intelectual. Puede una persona creer que el divorcio es válido, pero como está enamorado, en el momento de entregarse, se entrega totalmente a su esposa. Entonces ese error de que el matrimonio es disoluble no pasó a su voluntad, no determinó a la voluntad. Cuando sí es causal de nulidad, cuando el error intelectual determina a la voluntad, cuando uno quiere lo que yerra. Finalmente, condición de futuro. El consentimiento matrimonial es un acto de presente. Me caso en una hora, en un minuto, en un segundo. Si yo supedito la eficacia de mi entrega a un hecho futuro que no ocurrió, cuando te recibas, no me estoy entregando en este momento. Y violencia es una expresión, es una coacción sobre los órganos de expresión del consentimiento para obtener el sí que hoy, debido a la existencia de una forma con testigos, es muy difícil que se dé. Vicios del consentimiento. Rápidamente, otro grupo. El dolo y el miedo. El acto de entregarse totalmente a otra persona debe hacerse sin vicios que afecten la libertad. Y el miedo y el dolo ¿qué es? Es un engaño. Te digo algo falso o no te digo algo esencial para la vida matrimonial para obtener tu sí. Es una manipulación de la libertad humana respecto de un acto que implica una proyección de toda la vida. Por eso la Iglesia es muy exigente en el sentido de que si hay matrimonio, si hay casamiento, hay matrimonio. Pero es hiper exigente en determinar si realmente hubo casamiento. Porque si no hubo plena libertad, si no hubo plena capacidad, si no hubo una intención real de entregarse, no se produce el efecto. El dolo, obviamente el engaño tiene que referirse a cuestiones
importantes referidas a las propiedades y fines del matrimonio, no simplemente engañar, soy de Boca y ella es de River y eso fue causal de engaño, no, referirse a causas importantes que afecten la vida matrimonial como son las referidas a las propiedades y fines del matrimonio. Y el miedo también, el miedo es un sentimiento que se provoca cuando uno prevé un mal, el mal tiene que ser una amenaza externa, hecha por alguna persona para obtener el sí. Esto también afecta la libertad, obviamente el miedo debe ser existir al momento del consentimiento matrimonial y no poder evitarse. Finalmente, también puede ser inválido el matrimonio por defecto de forma. Desde el siglo XVI, desde el Concilio de Trento, se exige para la validez del matrimonio que los bautizados expresen el consentimiento matrimonial ante una autoridad, ante una autoridad que es el obispo en primer lugar o el sacerdote a que él delega para atender en la jurisdicción de su territorio. Bueno, si no existe este testigo cualificado con competencia para recibir el consentimiento matrimonial o los dos testigos, pues también el matrimonio tiene un defecto de validez por el defecto de forma, si bien hay formas extraordinarias de celebración que no da tiempo para desarrollar. Hemos distinguido estos conceptos que a veces no resultan tan claros: la separación, la suspensión de la convivencia permaneciendo el vínculo matrimonial y por lo tanto el deber de fidelidad, la ficción o la pretensión del divorcio vincular, de que alguna autoridad pueda disolver el vínculo, que no puede hacer y por eso la Iglesia no lo admite porque no lo creó, la nulidad, que es la declaración de un tribunal eclesiástico o también civil de que pese a la apariencia ahí no existió un vínculo matrimonial entre los contrayentes, y la extinción del matrimonio que se produce por muerte. En definitiva, la gran diferencia desde un punto de vista práctico entre la separación y la nulidad, que son admitidas por la Iglesia Católica, además de la extinción, obviamente por la muerte, es que obteniendo dos sentencias conformes de nulidad de una primera instancia y de una segunda instancia, la persona no es que recupera, tiene aptitud nupcial, tiene aptitud de casarse. ¿Por qué? Porque lo que declara la sentencia es precisamente que nunca estuvo casado, que nunca existió matrimonio. Distinto es el caso de la separación, en el cual, como dije, sigue existiendo el vínculo, y si bien la separación no es algo óptimo, no es algo bueno, lo bueno es la unión, la armonía, pero la Iglesia la ha previsto esta institución, como dije, para generar un espacio de tiempo con cierta distancia en el cual los cónyuges en conflicto puedan intentar una restauración. Reitero, la nulidad genera aptitud nupcial, la separación no, y obviamente el divorcio vincular no existe para la Iglesia Católica.